Buenas noches, Asunción. Como dicen que les va yendo, aquí comienza el Depósito de AO, un programa pensado para la gente trabajadora que gusta de retirarse a descansar todas las noches bien relajada, vieja. Buenas noches, Asunción. Saludamos a todos desde el Depósito de AO, un programa pensado para la gente que está de vacaciones y puede darse el lujo de levantarse más tarde mañana y a la que le gusta retirarse a descansar bien relajada y sonriente, viejo. Buenas noches, Asunción. Vaya este cordial saludo desde este Depósito de AO, un programa pensado para la gente que nunca trabaja, la que nunca trabajó y que siempre está presta para ver todo tipo de programas ya de partida, como los de chismes, concursos, reality y chismes, desde la mañana hasta la noche, incluso a la madrugada, my friend. Efemérides. Hoy se celebra un aniversario más en la batalla de Potrero Esqueleto, donde tuvo una participación heroica el teniente Aniceto Román, que después se volvió músico, poeta, escritor, escultor y travesti. Santoral. Hoy se celebra el día de San Dalio, patrono de los famosos calzados de verano. Buenas noches, Asunción del Paraguay, ciudad ubicada de cara al epónimo río, gracias a la recientemente inaugurada costanera y a través de la cual el ciudadano tiene la oportunidad de pasear por la vera del río, disfrutando la vista, despejando la mente e inhalando el nauseabundo olor a materia fecal depositado por el sistema cloacal ciudadano que en pleno y sin filtros se desparrama día y noche para alegría de todos los pescaditos. Buenas noches, Asunción, madre de ciudades y cuna del primer grito de libertad, campeón absoluto. El pronóstico del tiempo nos indica caluroso por la mañana, recontra caluroso por la tarde y cálido a la hora del programa. Recomendaciones de verano. Si se encuentra cansado, aburrido y con dolores acá, no se preocupe, relájese y conéctese con el mundo del yoga y la reflexoterapia en un espacio abierto a la meditación trascendental. Olvídese de sus problemas, de sus preocupaciones, deje de sufrir, deje sus penas, deje a su familia, deje de trabajar y préndase a esta red guaraní y a este programa, El Depósito de AO, todos los días de 23:30 a 24 horas, un programa que si lo medita es trascendental para su salud. Gracias. En deportes, noticia del atletismo. El atleta Mamerto Fernández venció en la prueba del pie de atleta y se coronó campeón nacional del Puiné. En arte y espectáculos, más precisamente en música, esperado concierto del grupo de rock Melón Sutil será el jueves en la Manzana Podrida de la Ribera. Buenas noches, Asunción. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Bienvenidos a este país sin yodo. Jóvenes, niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al Depósito de AO, vieja. Esperamos, Tony. Esta cocina, esta es una cocina de inducción eléctrica. Encima de la marca, muestra por la marca, acá tenés la marca. Cae. Claro, es CAE. Interlocutor dice CAE. ¿Y qué tiene que ver la pantalla, Tony, si esto es...? ¿Está apurando el fuego? No, pero esta Hoy es jueves ya. La cocina es eléctrica. Sí, pero esta es una pantalla, es una pantalla digital. Ah, ahí está. No, está apurando el fuego porque no sé qué... Vio que dura media hora nomás el programa por ahora. Entonces bueno. estamos No, apurando pero para con a ver si esto comemos. hace rápido. ¿Cómo está, DJ? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Tony? ¿Cómo viene ¿Cómo anda? la mano hoy? Venimos bien. Hoy cambiamos un poquito los 80, trajimos algo de los 90. ¿Qué esto es? Inicio de los 90. Gary Clay and O-So System. Se llama el grupo Human Nature. Naturaleza. Tengo a Gary Coleman. Ese blanco y negro, ¿no?
Gary Coleman, el actor. Sí, morocho. claro, él tuvo ¿De qué estás hablando, Willy? tuvo un éxito tremendo en los años 80. Sí, que falleció hace poquito, parece. Puso una, no, ¿No falleció? puso una fábrica de, bueno, de el tema. termos, creo que de termos y conservadores. No, nada que ver. No, él, recuerdo que Gary Coleman estuvo muy metido en el tema de narcotráfico, estuvo preso inclusive, sí. Entonces era otra. No vendía otro conservadora. problema. Bueno, No venía conservadora. hablando Estamos de escuchando- conservadora también puede ser un buen interesante rubro para este programa. ¿Qué tenemos para vender hoy Conservadora, en este bueno. marketing? Agradecemos ya a las marcas que nos están apoyando. Gracias a las Se marcas nota que nos el apoyan. esfuerzo. Estoy trabajando mucho. Pero queremos Todos los seguir- días me levanto a las 12 del mediodía. Todos los días. No puedes decir eso. Señor. ¿Cómo no? ¿A las 12 del mediodía? No. Voy a visitar a los clientes al sitio y están cerrados a veces. Bueno, y después venía la noche del programa. ¿Qué vendemos hoy? ¿Qué vendemos Hoy tenemos, ya que estamos en calor, enero, a full, mucho calor. ¿Qué tenemos, entra? Tuvimos el lunes jugo. Hoy tenemos bebidas gaseosas. Sí. Ah, mirá tenés que- razón, tenés razón. Bebidas gaseosas, ahí está. Para más de ese sabor puede ser también interesante. Sí, Ponle un sí, poquitito. Ese sabor puede Concepto, ser por un favor. sabor Viene sellada la tapa. Viene sellada. cítrico. Está sellada Un la sabor tapa. cítrico. Claro, Claro. Está bien. Vamos a ver si sale, ¿eh? Ojalá. Bueno, Ahí está, ahí va. Serví nomás vos, José Ferro. Yo voy a hacer la degustación. Ahí está. Muy bien. está. Es para mostrar nomás que nosotros podemos tomar aquí esta Que es de verdad, espectacular que no es gaseosa. utilería. Que está muy rica, que tiene vitamina C y que tiene jugo de naranja. Ahí está. ¿Le gusta? Riquísimo. Un poquito de hielo le falta, pero. Sí. Ya Bueno, vamos a tener. bebidas gaseosas, así que. Esa es la propuesta del día de hoy, entonces, gerente de marketing. La Para- palabra solidaridad no me sale. Mucha gente se pregunta por qué este bloque, y para entender nomás, usted se dedica, este bloque está dirigido a los clientes, a los Claro, oficiantes los oficiantes. potenciales de A este los programa. empresarios, al empresariado nacional. Muy Así bien, que para eso está nuestro gerente. y tuvimos también- jugos, tuvimos huevos, tuvimos gaseosa. Claro, y vamos a seguir teniendo cosas. Por supuesto. ¿Cómo bien, va el bien, panchito acá? Va por estar. Está por estar enseguida el pancho. La gente de Control llama pura ya enseguida, pero antes tenemos que hacer dieta, porque para comer los panchos tenemos que estar en forma primero. Pero antes, Claro. de Sí. estar en forma, Sí. tenemos algo Totalmente diferente, vieja. Alberto Longo, directamente desde el lugar de los hechos. La Policía Nacional acaba de desbaratar a una peligrosa gavilla de maleantes. Se trata nada más y nada menos que de la gavilla Los Cachiforros. Aquí en una compañía de Luque abandonada denominada Xerezaraicue encontramos el aguantadero de estos maleantes y nosotros vamos a entrar, vamos a tratar de descubrir su modus vivendi, su modus operandi, todo eso para que ustedes tengan la mayor información, como siempre, con Alberto Longo desde el lugar de los hechos. Dialogamos con un vecino del lugar. Permiso, disculpe, ¿usted no vio nada raro, no sospechó algo raro? No, nada. Nosotros acá no vimos nada raro. Ellos parecían buenos muchachos, ¿verdad? Ellos nos daban plata, eso a veces, ¿verdad? Para que no le contemos nada a la policía, eso. Y decime, no parecían malos. No, había uno que era malo, ñembo futbolista, ñembo centro delantero. Ese es lo que parecía malo. Malo era ese error, 3 goles en 10 minutos. Pero estaban o no en la delincuencia. Da igual, y Meneco con el tiempo ñembo ahí a caer, pero da igual, yo igual, yo otro lado allá, ya yo, Perfecto. Y decime vos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? senda yo igual, a ver, a Samindra, a Moyo, senda, Pero ¿tenés algún tipo de antecedentes policiales? no, es algo. Yo desde un principio, yo dije luego, ese morochito y que andaba rondando por aquí, paseándose con esa máscara por la calle. Este morochito tenía todas las pintas y más le bobo y Betty Boina. Yo se desconfiaba hoy. Yo andaba, esa chiquilina afuera andaba diciendo lo que se podía aprovechar. Y se quería aprovechar de las chiquilinas y a mí nada no me decía, ese mascarudo infeliz. ¿Querés? ¿Algún problema en tu vida? Albert, ¿tenés algún problema en tu vida? No, Tito. ya superé. Si Pero usted, sin embargo hay gente que sí puede tener problemas, Tony. si que está usted mirando. tiene problemas en El su que vida, está mirando no tiene problemas, me parece a mí. ¿eh? tenemos un mensaje para usted. ¿No sabes qué carrera elegir para estudiar? Y no estudien de bobo.
Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de esto que se dio en llamar ¡Chantaje! Muy bien, y ya pasamos a las siguientes fotos, en donde vemos a la conocida modelo AGM, que fue a hacerse una sesión de fotos en el país de Chile, CHILE. Así que AGM, comunicate con nosotros, comunicate con la producción, previo pago de 3.585.000 guaraníes. Caso contrario, estaremos publicando las fotos prohibidas de esa sesión, en donde se la ve con el perro San Bernardo en plena cordillera de los Andes y el extraño caso del muñeco guatón encontrado en un lugar inapropiado. Así que AGM, comunicate con, ahí están sonando los teléfonos, puede ser que sea AG, la gente de producción me confirma. Confirmado, se comunicó AG y está de acuerdo con el monto. Me dicen que ofreció 4 millones. 4 millones de guaraníes. 4 millones, gracias AGM. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más de ¡Chantaje! Estas son las armas que la policía ha incautado. Vemos que tenían diferentes tipos de armas de diferentes calibres. Algunas eran más rudimentarias que otras. Vemos materiales, inclusive algún tipo de material. Obviamente esto se usaba para torturar a los secuestrados. Vemos también aquí restos. A ver si me siguen con las cámaras, por favor. Vemos algunos restos de alimentos, comida rápida, fast food. Aquí estuvimos cocinando. Probablemente alguien, esto está caliente. Probablemente alguien estuvo tomando su último mate. Y ahora les presentamos a los componentes de la gavilla que acaba de ser capturada por la policía. Vemos los rostros de ellos. Algunos son unos argentinos, otros brasileros, otro es nigeriano. Bueno, en realidad todavía no tenemos todos los datos por la policía. Parece que el paraguayo se escapó. Uno de los integrantes, el que era paraguayo, se escapó. Vamos a hacer una nota. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Sandalio Cueva. Sandalio Cueva. Decime, Sandalio, ¿qué haces en tus ratos libres? Y bueno, a mí me gusta jugar fútbol, ¿verdad? Escuchar música, salir con mis amigos y eso. Bueno, y decime, ¿cómo nació esto del grupo de ustedes? Y bueno, éramos todos compañeros de colegio, ¿verdad? Y ya en esa época practicamos, ¿verdad? Robando tiza, tirando bombas de olor en la clase, robando exámenes y eso. Perfecto. Y decime, ¿cómo te va? ¿Por qué el nombre de los cachiforros? Porque Chirola es nuestro socio. Ah, bueno, y decime, ¿cómo realmente ustedes cayeron acá? No sé, yo amanecí nomás acá y me agarraron así, ¿no? ¿Y ustedes no tienen miedo así de la policía? Nah, esos son todos nuestros amigos. ¿Y de la justicia no tienen miedo? Peor, esos son más nuestros amigos. A mí un juez me da dos heladeras y un televisor de 14. No me diga. Y yo le conseguí para su línea de teléfono. Muy buenas noches, señoras y señores. Este es un episodio más de Discovery Channel. Este es el programa preferido que tiene la gente del campo, ya sea en el campo acá en Paraguay, como ya sea en el campo cualquier otra parte del mundo. También, hoy la gente del campo de Nueva York, que también nos están viendo, los campesinos de allá de Rusia, también nos están viendo, los campesinos de Japón, de Australia. Está la campesina. Ahí la formación campesina de los iraquienses. Y los grecios, cola y campesinos. Ahora, compañero, ¿cuál es el Acañan de hecha, paiteco, programa, y corevichanes, compañeros. Y están muy interesados en aprender nuestro dulce idioma guaraní. Sí. Como decimos siempre, nuestro idioma guaraní no duele. Es fácil. Sí, y vamos a aprender hoy una palabra que le va a servir mucho cuando tenga hambre. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, echa caña de. cuando tiene hambre. Va esa ya. Cuando tiene hambre, cuando tiene frío. No sabemos ir. L de miña. A-U-C. Quiere decir quiero comer. Quiero comer. Quiero comer, quiero tomar los míos de ahí. Y si tenés demasiado hambre, A-U-C, caca.
Bueno, y Catuay. Y Catuay, ¿por qué no? Catuay, porque esa es la libertad de lenguaje. Exactamente. Es cacasteo, es cacasteo. También hay otro idioma parecido a ese, Sí. que es con para tomar lleva. Para tomar, Cuando sí. la gente ya toma demasiado, por ejemplo, y quiere seguir tomando, Sí. entonces va a decir, oye, O-K-U ve, OKU, se ve. se ve. Bien, ahí está, OKU se ve, que Sí. significa quiere emborracharse más, Más, o sí. OKV, que significa se emborracha más. Ese hay mucho en la campaña del Sí. OKU. Y una vez que O-K-U, ¿qué pasa? Mm. O tejeo. O tejer la Tejeo, o sea, O ya po, la bufanda, o la tío. Oye, pillé conocido. Sí, conocido. Y ya, sí. juego cintura, ya pone ojo. Sí. O esquiva, pecha la pote de alumbrado. Ya. Sí. O sea que O, G, K. Oje, La cala. talita, pues, o G, K la problema y no la tío. Angan guajeo, oape. Hoy bota. Orecota la. Y también con esto es suficiente. Sí, Mañana. ya. Yo creo que demasiado. con este tienen suficiente para tener una ilustración así de lo que es algunos vocablos más de nuestro dulce idioma guaraní. Exactamente, sí, compañero. Como este es un programa cultural, lleva, seguimos con nuestra culturalización de lo que es el herbolario nacional vigente al día de hoy. O sea, las hierbas y yuyos medicinales. Dice, compañero. Tenemos un yuyo especial para esta vuelta. Ujú. Este es difícil de conseguir, pero hay que conseguirse pues antes. Se llama mamangañana. No me engañan. Mamangañana, su nombre científico es Ilex florenbonium. Hay que hacer té de este yuyo. Y este es un yuyo para aliviar todo tipo de malestares en los casos de síndrome de yeupapiremielitis. Yo epidemialitis. Sí, es una enfermedad muy común en el campo. ¿Ya? Sí. Antes, sobre todo las mujeres tienen un problema. Sobre todo las mujeres, sí. Puede llevar a la depresión. Entonces, para evitar el yeupapiremielitis hay que tomar mamangañana. Ilex florenbonium. Con la T. Exactamente. También. Sí, cómo También, no, ¿por qué mucho. no? También tenemos aquí, este es famosísimo y conocidísimo también, ese compañero. Va a exagerar, ¿verdad? Pombero Ponjaribá. La vándula choristea. La vándula choristea. Sí, ese compañero. Esta es una fruta Y pupo, fungosa. va a ser hipoja, va a ser y pupo. Esta es una fruta, aunque no parezca ya. Una fruta fungosa que se suele comer directamente y ayuda al tracto culación del aparato digestivo. El tracto culiado. Sí, ¿se ayuda? ¿Se ayuda? Sí, ayuda. A veces ayuda, otras veces defiende allá. Sí. Yo en este caso particularmente prefiero defenderme Sí, ¿no? Porque sí. hacer la Sí, campaña aunque ya, gusto más de ella, no, no, Dios no guarda. Así que bueno, hoy aprendieron a hablar guaraní y aprendieron 2 yuyos más del herbolario nacional vigente. Este ha sido nuestro programa que se dio en llamar Discovery Channel. Nos encontraremos ahora más de aquí en el próximo programa. Y de nuestra parte ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la otra mañana. No se olviden de apretar el coso ese para vernos cuando aprendan su asunto. Nos estamos yendo, señoras y señores, y ya hemos cumplido con ustedes por un día más. ¿Ya es la hora, Sí, mira. Mira, qué rápido pasó este programa, será. Increíble, sí. Así es que no nos queda más que agradecer a los que nos visten, es decir, que sí. a 0 grado. Que ¿dónde queda 0 grado? Cero Grado queda en Moleón. ¿Dónde está mi cámara? Ahí Moleón está. Félix Andreo. Bogado. Félix Bogado. Dije, casi Moleón Andreo. Y también en el Shopping Villamorra, local 27, planta baja. Y también agradecemos a Hidro Sanitario. Sí, que queda sobre eso ya en la casa y chofer del Chaco. Muy bien, muy bien. Y por supuesto, recomendamos siempre antes de terminar este programa, Gerón, uno antes y otro después del brindis. Ya sabes, para dolores de cabezas, exceso de alcohol o resaca, estados gripales, excesos alimenticios y de tabaco o mareos por viaje, vos le bajás un Gerón antes y otro después y ahí Bien. solucionado. Bueno, No te estreses. nos vamos. 1, 2, 3. Bueno, chao.
¿Qué voy a hacer si no hago nada? Mejor me voy y vendo empanada. Vaya pota, loco. Carne, pollo y napolitana con jamón y queso, choclo, chilenita y una pool. Palmito, 4 queso, empanada de mandioca con pancito, hace bien a la salud. Dejan de llorar si algún día marearé demasiado. ¿Tienes hambre? No lo pienses demasiado, le calla. Si te descubremos